Muy buenas y bienvenidos. A ver, ¿quién no ha sentido alguna vez la cabeza hecha un lío, un auténtico torbellino de ideas fascinantes? Pero claro, ¿cómo se pasa de esa nube de pensamientos a una pregunta de investigación que sea sólida y que vaya al grano? Pues justo de eso vamos a hablar hoy, de cómo convertir esas ideas que vuelan por la mente en puertos visibles para que nuestro viaje de descubrimiento sea seguro y sobre todo emocionante. Es que esta cita de Carl Sagan lo clava, de verdad. Capta la esencia pura de lo que es investigar. Es un viaje para descubrir lo que no se conoce, para sacar a la luz un trocito del universo que nadie ha visto antes. Y todo, absolutamente todo, empieza con una buena pregunta. Seguro que esto les suena a más de uno. Tener un mar de ideas a veces puede ser casi tan paralizante como no tener ninguna. Esa falta de rumbo al principio puede generar muchísima incertidumbre, frustración e incluso puede tumbar un proyecto que pintaba muy bien. Pero oye, que no tiene por qué ser así. Así que, para poner un poco de orden, aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Primero veremos cómo transformar una idea abstracta en algo tangible. Después nos meteremos con la tríada de la investigación, que va a ser nuestro marco de referencia. Analizaremos las dos grandes metodologías, veremos los pasos prácticos para escribir una pregunta y, por último, hablaremos del papel importantísimo del tutor. ¡Vamos al lío! Vale, pues el primer paso es ese, anclar todos esos pensamientos que andan por ahí flotando. Si las ideas son como barcos navegando sin rumbo, lo que necesitamos es construir un puerto, un punto de partida que sea claro y esté bien definido. Este proceso de acotar, de delimitar, es fundamental para que el viaje de investigación llegue a buen puerto. Y claro, para construir ese puerto no vamos a ciegas. Usamos una herramienta que es nuestra brújula, la tríada de la investigación. Es un proceso que va en 3 niveles y que nos ayuda a ir de lo más general a lo más específico, como si estuviéramos enfocando un telescopio para pasar de ver una galaxia entera a ver una sola estrella. Y mirad, esta imagen de la pirámide invertida lo explica de maravilla. Empezamos en la parte de arriba, la más ancha, y poco a poco vamos afinando, filtrando, enfocando, hasta que llegamos a la punta. Cada nivel nos va acercando un poquito más al corazón de lo que queremos estudiar. Empecemos por la base, la parte más ancha de la pirámide. Ese es el tema. Es el universo general que nos interesa. Imaginemos que nos interesa, la salud mental en adolescentes. Es una galaxia enorme, ¿verdad? Llena de posibilidades y de cosas por explorar. Vale, ya tenemos la galaxia. Ahora toca elegir una constelación. Ese es el problema de investigación. Es algo más concreto, un punto donde vemos que falta conocimiento. Siguiendo con el ejemplo, dentro de la salud mental adolescente, un problema podría ser el posible impacto que tiene el uso de las redes sociales en la ansiedad. Ojo que ya hemos acotado bastante, ¿eh? Ya no miramos a todo el universo, sino a un grupito de estrellas muy concreto. Y por fin, el último paso. Dentro de esa constelación apuntamos el telescopio a una única estrella. Esa es la pregunta de investigación. Para nuestro ejemplo podría ser algo así como ¿de qué manera se relaciona el tiempo de uso diario de Instagram con los niveles de ansiedad en jóvenes de entre 14 y 16 años? Y ahí la tenemos. Una pregunta precisa, clara, interrogativa, que va a ser literalmente la columna vertebral de todo nuestro trabajo. Pero ojo que el camino para llegar a esa pregunta no es siempre igual. Depende, y mucho, del enfoque de investigación que se elija, el cuantitativo o el cualitativo. Y esta lección no solo va a determinar cómo es la pregunta, sino también en qué momento de todo el proceso se termina de definir. Y aquí en esta imagen la diferencia se ve clarísima, ¿verdad? Por un lado el enfoque cuantitativo, que es como una línea recta, paso A, paso B, paso C, todo en secuencia, y la pregunta se fija desde el principio, y por otro, el cualitativo, que es más bien un círculo, un bucle. La pregunta puede ir cambiando, refinándose, a medida que nos vamos metiendo más en el tema y entendiendo mejor lo que pasa. A ver, esta tabla es genial porque resume las diferencias clave de un vistazo. Fijaos, la cuantitativa lo que quiere es medir cosas, ponerles número. Por eso busca el cuánto. Y necesita una pregunta muy cerrada desde el minuto 1 para poder crear las herramientas de medida. Son preguntas del tipo ¿cuál es el porcentaje de? ¿O qué efecto tiene A sobre B? En cambio, la cualitativa va a otro rollo completamente. Lo que quiere es entender a fondo las experiencias, los significados, por eso sus preguntas son del tipo ¿cómo? O ¿por qué? Por eso es más flexible. Muy bien, entonces, vayamos por un camino o por el otro. ¿Cómo narices se escribe una buena pregunta? Vamos a ver unos pasos prácticos. Pero, y esto es importante, no es una receta rígida, es más bien un ciclo. Lees, te preguntas cosas, refinas la pregunta, vuelves a leer y así todo el rato. Pues mira, todo arranca con esa chispa, con la curiosidad, con un tema que de verdad nos apasione. Después, toca bucear en lo que ya se sabe, leer mucho para encontrar un hueco, algo que todavía no se ha respondido.
A partir de ahí, se empieza a acotar la pregunta para que no sea gigantesca y se formula para que sea muy concreta. Y, súper importante, que la respuesta no se pueda despachar con un simple sí o no. Al final, esa pregunta que hemos pulido tanto tiene que cumplir una serie de requisitos, como una especie de checklist de calidad. Tiene que ser clara, que se entienda perfectamente. Concisa, pero sin pasarse de simple. Compleja, que requiera una investigación de verdad para contestarla. Discutible, o sea, que tenga chicha, que haya diferentes puntos de vista posibles. Y por supuesto, que sea factible, que se pueda hacer con el tiempo y los recursos que tenemos, y que sea relevante para nuestro campo. Claro, todo esto puede sonar un poco abrumador. Y es normal, y es justo aquí donde entra en juego una figura que es clave, la del tutor o la tutora. No es alguien que nos da la pregunta hecha, para nada, es una guía, una persona con experiencia que nos ayuda a navegar por estas aguas, a hacernos las preguntas correctas y a no meternos en callejones sin salida. Y mirad, esta checklist es un ejemplo perfecto de una herramienta para usar en esas conversaciones con el tutor. Básicamente, ayuda a ir punto por punto, de forma ordenada, para ver si el problema de verdad interesa, si está bien escrito, si da tiempo a hacerlo o si tenemos los conocimientos que hacen falta. Facilita un diálogo sincero y bien estructurado para asegurarnos de que el proyecto empieza con buenos cimientos. Y así, volvemos al principio de todo. Este viaje, desde una idea que está en el aire hasta una pregunta de investigación precisa y bien afilada, es el primer gran acto de descubrimiento. Es el que le da forma a todo lo que viene después. Al final, la pregunta es: ¿qué misterio nos está llamando? ¿Qué pequeña pieza de ese increíble rompecabezas que es conocimiento está ahí, esperando que alguien la descubra?